Paulina Recalde, analista política que nos acompaña esta mañana para revisar lo que está aconteciendo en la Asamblea Nacional. ¿Cómo está, Paulina? Buenos días. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Bienvenida a Punto Noticias a través de Pichincha Universal. ¿Cómo mira usted este acuerdo al que han llegado, creo, el partido Pachacutic o el movimiento Pachacutic, la izquierda democrática y un bloque de asambleístas independientes? ¿Usted le ve larga duración, corta duración? ¿Cree que va a ser coyuntural, tomando en cuenta las posiciones tan distintas y radicales que mantienen estos sectores? ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida. Bienvenida. Buen día, Licenia, Alexis, con todas y con todos. Yo creo que demos un pasito atrás. Me parece que estamos viviendo un momento de un escenario político extremadamente complejo y de lectura atenta que todavía no termina de decantarse, consecuencia de que la presidencia la gana, creo, sí, efectivamente, con 4 puntos por arriba de Andrés Arauz, pero con un bloque muy disminuido. Y ese bloque disminuido es lo que hace que Guillermo Lasso, que creo, quiera tener este tipo de articulaciones y este tipo de diálogos, este tipo de alianzas. Esto está en el centro, digamos, del conflicto, en el centro de por qué estamos en este escenario. Eso es un primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con una cosa bastante más compleja, que habiendo logrado la votación que obtuvieron por un lado, o el bloque que obtuvieron por un lado la Revolución Ciudadana como primera minoría, Izquierda Democrática y Pachacutic, habiendo este antecedente, la dificultad que persiste en la primera vuelta, antes de la primera vuelta, para la conformación de candidaturas, para las alianzas en la segunda vuelta, el problema que persiste es esta dificultad que tienen de llegar a un acuerdo, de llegar a un bloque. Esta necesidad que surgió a partir de octubre, a partir de las movilizaciones de octubre, hablábamos ya, en ese entonces no de izquierda democrática, pero se hablaba ya de la necesidad de un bloque nacional popular en el que confluyeran, por un lado, el movimiento indígena, las candidaturas de la Revolución Ciudadana, y esto quedó truncado. Posterior a la primera vuelta, ya con las candidaturas conformadas, surgía otra vez la posibilidad de que surgiera el apoyo para la candidatura de Andrés Arauz. El propio Andrés Arauz, la noche de la derrota, en su discurso habló de la necesidad de un bloque histórico progresista plurinacional. Este desencuentro es la constante y es lo que ha abocado además a que estas dos fuerzas, para hablar de las fuerzas centrales, porque lo de izquierda democrática tiene que ser leído probablemente de otro modo, hayan buscado los dos, hayan competido los dos más o menos por aliarse con la alianza gobernante, con la entonces alianza. Eso es lo que nos lleva a esta situación compleja que ha abocado a, primero, un acuerdo que en otros momentos habría sido impensable, PCC, Creo, UNES, para apoyar a la candidatura de Kronfle, y una vez que Creo incumple su palabra, a esta otra alianza de voto de Creo, Izquierda Democrática, para la presidencia de Guadalupe Llori y para la conformación mayoritaria de ID y de Pachacutic en el CAL. ¿Qué posibilidades de duración tiene? Me parece que ahora mismo ya podemos hablar de la dificultad de la conformación de las comisiones. Uno podría imaginar fácilmente que los primeros proyectos de ley el gobierno nacional los haga para sostener su plan de gobierno. ¿Cómo va Pachacutic a reaccionar frente a esos proyectos de ley? ¿Cuál va a ser la reacción de CONAIE si es que Pachacutic apoya con su votación leyes que van a alimentar un plan que es claramente de derecha, que tiene continuidad con la del gobierno actual? Me parece entonces que estamos ante una tensión y ante una conflictividad inminente si es que se confirma que la votación de Pachacutic va a seguir actuando en la línea de Creo. Esto último que usted acaba de señalar, Paulina, buenos días, me parece que da cuenta de la falta de comprensión entonces del bloque de gobierno, por un lado, y por otro, ¿cómo arranca un presidente? A ver, salimos de un gobierno que tiene la palabra del presidente totalmente devaluada. Moreno tiene una credibilidad que está en el 5 o 6%, me parece.
¿Cómo arranca Guillermo Lasso? Porque ayer escuchamos a Rafael Correa decir que hubo un acuerdo el pasado 6 de mayo y que ese acuerdo fue incumplido por Lasso. En este momento, Jaime Nebot está prácticamente repitiendo las mismas líneas de Correa y diciendo que quien rompe el acuerdo es Guillermo Lasso y que es más, que Guillermo Lasso a Nebot y a Correa les dice que él con Pachacutic jamás se va a sentar a negociar y resulta que su líder de la bancada, el señor César Monge, operando políticamente en el Parlamento, llega a un acuerdo con Pachacutic y rompe con los socialcristianos que fueron quienes le ayudaron a llegar al poder. ¿Cómo entender también este arranque? Fíjese usted que todavía Lasso ni siquiera asume el poder y ya su palabra en este momento está cuestionada. Claro, luego habrá que sopesar y de hecho el gobierno habrá sopesado que va a golpearle más. Va a golpearle más del tener un acuerdo con UNES, o va a golpearle más del hecho de que se afecte su palabra ante estos miembros del acuerdo. Seguramente ese balance ya hizo, porque el hecho de que dos actores políticos, me refiero en este momento a Rafael Correa, a Jaime Nebot, lo propio ha hecho Henry Kronfle, y lo propio harán las vocerías tanto de PSC como de UNES. Una cosa es que los actores políticos cuestionen tu palabra, y otra es que la población lo haga. Me parece que en este momento todavía no estamos ante esta situación. Dependerá de cómo arranque la gestión Guillermo Lasso para que la población tenga más o menos confianza, credibilidad en su palabra. El hecho, por ejemplo, de que cumpla o no la meta de vacunación que se ha propuesto, que tenga un gabinete más o menos compuesto por hombres y mujeres. En fin, los primeros 100 días serán los que configuren la palabra del presidente ante la población. Yo no digo que no sea un problema generar estas tensiones con las fuerzas políticas de entrada, pero no podemos en estricto rigor proyectar esa lesión de la palabra entre los actores políticos, proyectarlo, digo, a la población en su conjunto. Lo que sí es inminente es la tensión en el legislativo. Si esas son las declaraciones, por un lado de Rafael Correa, y por el otro de Jaime Nebot y de Henry Kronfle, es de esperarse entonces que en las primeras iniciativas legislativas de Guillermo Lasso, de Creo, no tendrá el apoyo de estas dos fuerzas políticas. Y eso significa que tendrá que contar con el voto de Pachacutic, y ya nos hemos referido en la primera intervención lo que podría suceder con el voto de Pachacutic en la misma línea de Creo. Esto podría despertar reacciones negativas, conflictivas de parte del movimiento indígena. Habrá que ver también qué pasa con las elecciones en Conalle, pero a priori uno podría ya anticipar que las figuras, me refiero a Leonidas Issa, me refiero a Vargas, las figuras que estuvieron en octubre, van a tensar con esa votación en sintonía con Creo. Y los restos de votos, me refiero a los votos de los independientes, siempre son costosos. Cuando digo costosos es porque cada vez que tengas que tener una votación vas a tener que operar, hablar, negociar con cada uno de esos votos, y lo deja entonces muy dependiente. Lo deja muy dependiente y tienes en este momento, al menos por ahora, a dos actores fuertes en la oposición. Fuertes porque tanto Jaime Nebot como Rafael Correa han demostrado ser fuertes contradictores en sus intervenciones. Mutuamente han vivido la historia de lo que significa tener al otro en la vecina orilla. Y en este momento, sin que confluyan ellos dos en el legislativo, pero al menos ya tienes a dos voces fuertes hablando, haciéndote contrapeso, haciéndote desde sus distintas trincheras, hablando ya negativamente antes de que inicie incluso el gobierno de Guillermo Lasso. Yo creo que el reto para ahora, para Guillermo Lasso, es aún más alto respecto a la gestión que tiene que llevar con la población si quiere tener ese soporte. El tema es que todas las fuerzas han hablado originalmente de esto es por la gobernabilidad. Habría que preguntarse qué es gobernabilidad. Gobernabilidad es atender las demandas de la población. Gobernabilidad es permitir que se cumpla con la organización, con el derecho de la movilización, o que voten contigo. Porque si es así, uno podría decir entonces que Lenín Moreno tuvo gobernabilidad, que claro, le acompañaron cámaras, gremios, le acompañaron corporaciones mediáticas, tuvo votación en el legislativo. Pero realmente tuvo gobernabilidad.
Se puede hablar de gobernabilidad desde el punto de vista de cuán satisfecho y cuán conforme estuvo la población con su gestión. ¿Cuál fue el costo de esa gobernabilidad, además, Paulina? Se enuncia Paulina? tanto de que es en nombre de la gobernabilidad. Sí, Licenia. Paulina, ¿usted cree, como dicen varios sectores, que esta ruptura de Creo con el Partido Social Cristiano en el largo plazo le va a pasar factura, que es un error político haberse peleado con su aliado natural? Bueno, es una alianza que siempre fue complicada de imaginar, ¿no? Uno podría haber pensado que esa confluencia no iba a llegar nunca en Ecuador, que era algo que no íbamos a ver, pero quedó en evidencia una vez más que no los unió el amor sino el espanto, ¿no? Esa frase de Borges, no los unió el amor sino el espanto, en la medida en que era una necesidad electoral ante la imposibilidad de Jaime Nebot de ser el candidato con suficiente fuerza. Se dio esa alianza y el propio Jaime Nebot anticipó varias veces que era una alianza electoral, no política. Anteponía permanentemente, además, la viabilidad de su consulta popular, como aquella que iba a contener las líneas programáticas del Ecuador en adelante. El tema es que en este momento no hay un distanciamiento pausado, paulatino, como el que uno podía haber imaginado. Me parece que era fácil imaginar que esto iba a romperse en el transcurso de la gestión, pero no antes de que se posesione. Así que me parece que sí, insisto, que al menos va a tener un contradictor político fuerte, con voces fuertes, dos liderazgos con voces fuertes haciendo contrapeso, pero no significa necesariamente que para la gestión del gobierno o que para la gestión del Ejecutivo esto vaya a contrariarlo demasiado. Creo que la atención sobre todo está en el legislativo por las condiciones que hemos mencionado, por la tensión con estos dos bloques, por la dependencia del voto de los independientes y por la conflictividad inminente si es que Pachacutic vota con Creo, provocando sin duda alguna la reacción del movimiento indígena y de las dirigencias de octubre. Ahora, las declaraciones son altisonantes y son bastante románticas, ¿no? O sea, a Vilma Andrade le escuchamos ayer decir aquí que ellos no van a votar por ninguna ley que apunte a la precarización laboral, la privatización del IES, etcétera, etcétera. Pero Vilma Andrade puso el voto para la ley humanitaria y para la última ley de defensa de la dolarización que dio paso a que dará paso a la privatización del Banco Central a futuro. O sea, los políticos también están para acomodar sus discursos al momento y al escenario, ¿no? Eso es un hecho. Pero, digamos, hay un hecho también en este juego del reparto en la Asamblea, Paulina, y es que Creo le ha entregado y le ha concedido a Pachacutic el control de un ente que es fundamental, que es el Consejo de Administración Legislativa. Entonces, con 4 votos de 7, Pachacutic y la ID tienen en sus manos decidir qué pasa y qué no pasa a ser debatido en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y ahí usted decía algo que es sumamente importante. ¿Qué es la gobernabilidad? O sea, la gobernabilidad es qué y cómo va a ser entendida esa gobernabilidad. ¿Cómo va a tener que manejar esa relación tan compleja el gobierno de Guillermo Lasso con un parlamento que va a estar, insisto una vez más, controlado por Pachacutic por esa mayoría de 4/7 que tiene en el CAL? Sí, yo insisto con la premisa de en qué estamos pensando cuando hablamos de gobernabilidad, y esto va para Pachacutic, va para UNES también, porque si partimos de la premisa de que la gobernabilidad tiene que ver con cuán atendidas estén las demandas de la población, el sistema político, y me parece entonces que UNES y Pachacutic estaba a priori imaginando que sí iba a haber, o que sí va a haber esta atención, esta respuesta suficiente de parte del gobierno a las demandas, pero no solamente respuesta suficiente, sino una respuesta de qué naturaleza, porque vamos, no es una sorpresa para ninguna de las fuerzas, ninguno de los actores en este momento que el plan de gobierno de Guillermo Lasso es un plan de derecha. Entonces, estamos hablando de que dos fuerzas de izquierda, Pachacutic y UNES, imaginan que sí es posible que desde el ajuste, que sí es posible desde una visión de derecha se conecte y se atienda a esas demandas, y ese es el tipo de gobernabilidad que estaban o que querían apoyar y sostener, porque no es solamente el hecho de no generar movilizaciones, de no generar
Además, permanentemente se habla de que no hay afán desestabilizador. Eso es correcto, eso puede hablar de la estabilidad, de que transcurran las políticas, de darle un tiempo de pausa, pero la gobernabilidad es otra cosa. ¿A qué plan de gobierno estaban deseando darle gobernabilidad? Y por lo tanto, la votación también de Izquierda Democrática y de Pachacutic en este momento es un condicionamiento mutuo. De parte del gobierno nacional, evidentemente, no creo que hayan negociado la votación solamente para la conformación y después dejar, vamos a decir así, el kiosco en sus manos. Y del lado de Pachacutic, ¿cuál será el diálogo que puede mantener con el movimiento indígena y con la CONAIE? Si además recordemos que el propio ex candidato a la presidencia, Yacu Pérez, condicionó su continuidad en el partido si es que llegaba a darse una alianza con Creo. UNES o con Creo. Pero ahora anda muy callado, es decir, Yacu. Marcados están todos mutuamente en este momento. Me parece que en este momento están todos marcados en el tablero a mirar cuál es el primer movimiento que uno de ellos da. Pero es una condición extremadamente vulnerable, es una condición extremadamente inestable la que tiene en este momento el gobierno nacional. Y para la izquierda la principal cuestión es, si es que durante el periodo de gobierno de Lenín Moreno, el bloque legislativo de UNES fue lo que le permitió hacer oposición, fue lo que le permitió tener vigencia, fue lo que le permitió articular coherentemente su discurso, y si del lado del movimiento indígena fue su presencia en las calles, su capacidad de movilización, lo que le permitió generar una presencia tal que obtuvo la votación que obtuvo en la presidencia y en el legislativo, si esas dos fueron las condiciones, ¿cómo se garantiza en este momento la vigencia de estas dos fuerzas si es que las dos han ofrecido de distintos modos gobernabilidad al gobierno actual? Me parece que ahí hay una interrogante fundamental para quienes votaron por esas opciones, tanto en el legislativo como para la presidencia. ¿Cómo se atiende la demanda de ese electorado? Si es que a priori se asume que Creo sí va a estar en condiciones de atender las demandas de la población. Paulina, ¿cómo cree usted que se va a dar este inicio de gestión del señor Guillermo Lasso, tomando en cuenta las condiciones en las que recibe el país, las condiciones en las que se lo deja el presidente Lenín Moreno? Bueno, creo que justamente por la tan baja expectativa, la tan baja confianza, el tan alto pesimismo que hay en torno al gobierno del presidente Moreno, le da un aire a Guillermo Lasso, porque vamos a simplificar, porque nada podría ser peor. Y en ese sentido creo que puede haber una alta expectativa. Además, recordemos que es una votación importante la que tiene Guillermo Lasso. Creo que va a haber territorios que van a ser claves para él. Me refiero sobre todo a la provincia de Pichincha, por ejemplo. Pero sin duda alguna la gestión de las crisis va a ser compleja. La gestión de las crisis, quiero decir, me refiero a la crisis económica, me refiero a la crisis democrática, institucional, y me refiero a la crisis sanitaria. La presión para los primeros 100 días va a ser muy alta. Cuando hay además una meta concreta que cumplir, una meta que además a todos nos tiene en angustia, me refiero a la vacunación. Hay cosas por las que uno podría esperar un poquito más, pero Ecuador no puede seguir viviendo la situación sanitaria que está viviendo. Es una situación de familias viviendo dolor, de familias viviendo pérdidas. Y no solamente pérdidas en términos humanos, es el sufrimiento de la salud de nuestros seres queridos, y algo de lo que además creo que nadie está hablando, la situación de no solamente acceder al sistema de salud, sino que si llegas a acceder al sistema de salud, es si tienes $20,000 para poder pagar una garantía y costear todo lo que significa la atención de los pacientes. Así que son vacunas, pero es atención en salud, es atención al sufrimiento que está viviendo en este momento Ecuador. Así que la tiene muy complicada en ese sentido. Yo creo que ahí todos lo único que podemos desear es que se cumpla la meta de vacunación
que es lo más urgente en este momento. En eso coincido cuando, por ejemplo, el expresidente Correa dice, si tenemos que ir a vacunar, nosotros vamos a vacunar. En eso coincido, creo que ahí tiene que haber una confluencia de voluntades, pero claro, es el Estado el que tiene que solucionar eso. Pero la tiene muy, muy compleja realmente por el nivel de crisis que tiene el país. Alta expectativa al principio porque nada puede ser peor que el gobierno de Moreno, pero alto reto por la triple crisis de la que estamos hablando. Paulina, hay algo que también, digamos, cobra mucho sentido a esta hora, después de haber visto el desenlace del acuerdo que no fue y la definición de la elección de autoridades en la Asamblea, y es el hecho de que Guillermo Lasso parece haber cedido frente a las presiones mediáticas y también a esas barras bravas que invaden las redes sociales. Es bastante difícil, ¿no? Muy complejo gobernar pretendiendo dar gusto a todo el mundo, y parece que eso intentó hacer Guillermo Lasso. Ceder ante esas presiones, es decir, gobernar fijándome en las tendencias que hay en Twitter, ¿qué tan beneficioso puede ser para él y su futuro gobierno? No sé si podemos reducir a que haya cedido a presiones de redes. Yo creo que hay algo más profundo, más estructural, que es lo que está sucediendo en este momento. Esa es una de las conclusiones que ha sacado Jaime Nebot, le cuento. Esa es una de las conclusiones que ha sacado Nebot. A propósito de, no solo de las redes, sino de todo lo que montaron los medios tradicionales de comunicación. O sea, me parece que no hay que dejar de lado la intervención del hermano de Nebot, de José Nebot, el viernes anterior en Televisión Nacional con Carlos Vera, ¿no? Bueno, el hermano de Nebot y el yerno de Guillermo Lasso, nada más y nada menos. Consuegro de Guillermo Lasso. Consuegro, perdón. Sí, ya le cambié de parentesco. Iba justamente a eso. Hay dos cosas que este momento son fundamentales. La una, cuando usted señala el ruido en redes, el ruido de algunos analistas, en realidad es el peso de las corporaciones mediáticas. Por eso decía yo que cuando hablamos de que Lenín Moreno estuvo en buena medida sostenido por mucho de ese poder mediático, podemos hablar de gobernabilidad. Esa cuestión es central. Esa cuestión es central. Hay un poder que no es necesariamente el de los micrófonos públicamente, sino el de las corporaciones y el de las empresas mediáticas, que es real, que genera una tensión, que genera una presión. Pero hay algo más que está atravesando no solamente la relación de Creo o la ruptura con este acuerdo, sino que está atravesando la relación de los distintos actores en general, que es el peso del anticorreísmo. Esto que hace que renuncien a posturas ideológicamente, digamos, naturales, como el hecho de que Pachacuti vote con Creo, con tal de no acercarse a. Y es un tema que tiene que ser reflexionado ampliamente en Ecuador. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo se desanuda esto? ¿Qué es lo que llevó a esta suerte de negación no de un actor político? Porque hablar del anticorreísmo no es negar a Rafael Correa, es negar una identidad, es negar el voto de un 48%, es negar el voto que permitió que sea la primera fuerza en el legislativo. ¿Cómo se resuelve esto? Y es una pregunta es una pregunta para UNES también, es una pregunta para el resto de actores políticos, es una pregunta para la población, pero es una pregunta también para UNES. ¿Cómo encaja el discurso de Andrés Arauz, que hablaba el 11 de abril, sobre la necesidad de renovación, de hacer una lectura crítica, de crear este bloque histórico, de este nuevo discurso? ¿Cómo puede calzar si finalmente lo que está prevaleciendo para la relación de los actores políticos es el anticorreísmo? Este es un tema que tiene que ser leído, que tiene que ser trabajado, y que es el que no está permitiendo que relaciones naturales, insisto, fluyan. Y es que es además el que le permite cobijarse a los otros actores para no confluir en este acuerdo. Es decir, todo es deseable, todo es posible, salvo
acercarse a esta fuerza política como si fuese una suerte de estigma. Y ahí hay un desconocimiento, insisto, de una votación que en Ecuador existe. No es una candidatura testimonial, es una candidatura que obtuvo el 48% y que tiene una fuerza asentada en territorio, cuando me refiero a la costa, y significa entonces no reconocer la votación que tiene en Manabí, por ejemplo. Ese es un tema fundamental a trabajar, ese es un tema que tiene que ser leído sobre cómo una fuerza política en el país, en la región, puede llegar a tener esta carga en la lectura del resto, que es lo que hace que le hayan atribuido todos estos males a una identidad de una fuerza política que existe y que tiene fuerza en Ecuador. Y que en determinado momento, Paulina, ¿usted cree que esto puede generar una reacción de ese electorado, de esa población que votó por esta fuerza política, que se sienta menospreciada, que se sienta aislada? Esto en algún momento va a salir a relucir, se va a evidenciar y le puede afectar al gobierno de turno, a la asamblea también. ¿Usted cree? La pregunta es cómo se atienden las demandas de esta población, ¿no? Cómo se atienden las demandas en la medida en que no están contenidas necesariamente en el plan de Guillermo Lasso, porque por ello no votaron por esta opción, y cómo van a contenerse en la gestión y en el actuar de UNES. Cómo se sienten también respecto a que haya habido una posibilidad de acuerdo con Creo. Cómo se sienten respecto a que haya este anuncio, esta promesa de darle gobernabilidad a un partido de derecha. ¿Dónde se encuentran esas demandas? ¿Se encuentran y se resuelven en el juego partidario ahora mismo o van a necesitar tener otros canales de expresión? Lo mismo va a suceder, insisto, con las demandas del movimiento indígena, con los movilizados digo de octubre para asignar lo que esto significó en ese momento, la resistencia a la justa, la resistencia a los planes de gobierno, al plan de gobierno neoliberal. ¿Dónde van a encontrar su contención, su atención y su representación? ¿La van a encontrar en Pachacutic votando con Creo? ¿La van a encontrar en Yacu Pérez ausentándose por ahora de la vida partidaria? Los de UNES lo van a encontrar en Andrés Arauz, que daba esta promesa el 11 de abril por la noche. ¿Dónde se encuentran, dónde se sienten representados aquellos que no votaron por Guillermo Lasso y aquellos que no optaron por ese plan de gobierno?